¿Quieren ir planteando algo? Esperamos un cachito que haya más gente. Como quiera, Juan. Si quieren plantear algo, son ustedes los que tienen que plantear. No, Juan, si vas a continuar con Emanuel, ¿vamos a repasar nuevamente Emanuel o no? Y si ustedes sí lo quieren, Sí. Bueno, que lo veamos, volvamos a ver, porque además en la teoría de la dependencia juega un papel. Sí, sí, porque no me quedó claro en la construcción de un modelo de intercambio a partir de los esquemas de la cuota general de ganancia de Marx, donde calcula el capital consumido. No sé cómo lo calcula. No sé cómo saca ese cálculo. Bueno, yo ahí lo tendría que mirar en el... Lo tendrías que ver, porque dice, según el texto, ¿no? Dice Sí, capital consumido igual a capital constante circulante más uso del capital fijo, o esa es la sea, por una monetización. parte el costo de materias primas y materiales auxiliares, y por otra las amortizaciones. Pero no sé cómo se calcula ahí. Te digo, mi duda es algo matemático ahí. ¿Cómo se calcula en el ejemplo? Yo no tengo el texto ahora, lo voy a abrir. Pero la determinación es así. Vos tenés el capital adelantado. Capital adelantado que está pendiente de ser utilizado y de rotar. El capital adelantado sería capital invertido. Exactamente, sí, el capital desembolsado cuando uno hace jugar condiciones de financiamiento, pero acá no está tomando eso. Entonces, Y acá dice un valor de 900 el capital invertido. sí. Después tiene que decir generalmente en un esquema así, el capital circulante se considera que rota una vez en el periodo. Con lo cual, el capital adelantado, que después se va a utilizar como capital circulante, y el capital consumido, tienen que ser los dos iguales. Si es que usa la rotación de uno, que si yo mal no recuerdo, sí. Y que estaba abriendo un archivo para lo de hoy. Y después, el capital fijo que rota, él tiene que decir cuánto tiempo de vida útil tiene o qué velocidad de rotación o tiempo de rotación tiene ese capital. Y si dice, bueno, tiene 10 años de vida útil, un décimo del capital adelantado en instrumentos de producción, que es lo que va a rotar como capital fijo, un décimo tiene que ser el capital consumido. Eso es el... Sí, claro, no lo aclara eso. O sea, coloca directamente el número del capital invertido, dice capital consumido 200. Ahora, ¿cómo lo saca los 200? No lo sé, porque tampoco lo explica. Él dice capital adelantado, para que abro el archivo, si no lo tiré, que debe estar por acá en algún lado. Vamos a buscarlo por acá. Ahora, no me sale en inglés porque lo tenía que citar en un artículo. Bueno. No, ya está. Ya ahí lo abro. ¿Tenés la página? Así sí, 15.
15. Eh, 15. Sí, él hace eso porque en el ejemplo que yo les di, como está simplificado, no se ve tanto el efecto de la composición orgánica, pero yo tomé todo como si fuera capital circulante. No tomé como si fuera capital fijo para hacerlo más, más Bueno. simple. En esto que él pone acá, por lo que yo veo en el cálculo, en el país A, Sí. el capital variable está todo consumido, por eso la plusvalía son 50 también, Sí. 50 de capital variable, 50 de plusvalía, con una tasa del Sí. 100%, Sí. y del capital fijo, lo que da por consumido por año son 150, que eso es lo que suma los 200 entre los 50 de 150. capital circulante, perdón, de capital variable y Sí. los, bueno, como llega a los 200 hay 150, lo cual implica, bueno, tengo que hacer acá la inversa, lo cual implica que está calculando un consumo anual del capital fijo de 0,17647. No corresponde, supongo, a ningún número redondo de años. Ha puesto simplemente Como para dar el ejemplo. sí. Está bien. Déjame ver una cosa. Sí. No, te estoy diciendo algo que no es. Porque saca un valor de 300, quiere decir que en el capital consumido está solo el capital constante. En el capital adelantado están los 850 más 50, pero después cuando pone capital consumido 200, plusvalía 50 y valor 300, eso implica que en estos 200 no están los 50 de capital variable. Quiere decir que lo que está haciendo 200 dividido 850. Sí, no tiene una cifra redonda. Sí, no lo aclara. No tiene cifra redonda, ha puesto un valor arbitrario. Sí, me parece que sí. De proporción directamente de consumo del capital, del consumo del capital constante, ha puesto simplemente unas proporciones que él ha tomado. A ver, toma 50 del capital constante, 50 lo considera materias primas, lo considera circulante, a ver si así da. Circulante. Más 50 de capital variable le da 100. Sí. Amortización lo considerará como Sí, le amortización. faltan, en total le da, por eso, capital consumido hay 150. El capital constante consumido fijo, no, tendría que hacer la cuenta. Sí, bueno, no tengas problema. Por esto, porque cuando él toma el capital consumido 200, la columna esa, a eso le tendría que sumar los 50 de plusvalía y esto le tendría que dar el valor, pero le faltan 50 para llegar a eso. Claro.
Entonces, capital consumido, capital constante, circulante, más un capital fijo. Por eso, acá puesto, en el capital consumido, en el capital adelantado, los 850 de capital constante, 50 van a ser capital constante circulante y 800 van a ser capital constante fijo. Entonces, cuando pone capital consumido, que debería poner la capital variable, es también un capital consumido, pero él pone capital consumido solo a la parte de constante, que está formado por 50 de circulante y 150 de fijo, más los 50 de variable, son 250, más 50 de plusvalía le da los 300. ¿Qué cálculo hizo? Entonces, porque él hizo 150 dividido 800. Le da, voy a hacerlo al revés, 850 dividido 150, le da que el capital fijo rota, tiene una vida útil de 5,66 años. Así que ha puesto una cifra arbitraria, no ha puesto una proporción dada. ¿Se entiende cómo está hecho la cuenta? Entonces, sí, te entiendo, sí. Acá, en ese concepto de capital consumido, aparece esa forma que él lo pone, o se lo han mochado cuando le hicieron la impresión, porque a veces pasa eso, no le vamos a echar la culpa a solo a Emanuel, porque pasan esas cosas, porque es un cuadro que no entra, pero también lo que puede influir ahí es la imagen de que el capital es que el capital variable no es capital, que el capital son los medios de producción y que por otro lado está el salario. Entonces puede ser que haya sucumbido a ese tipo de imagen y entonces cuando puso capital consumido puso instrumento de producción más materias primas como si eso fuera el capital. Pero bueno, no puedo decir. Está bien. La fórmula que explica abajo daría la impresión de que el cuadro no se lo mocharon en la impresión, sino que es un problema de él definir como capital consumido al capital, solo al capital constante. No te escucho, Juan, que por lo que pone él después abajo como definición, es un problema de él haber reducido el capital en esa parte solo a capital constante. Cuando habla de capital adelantado tiene constante más variable, pero cuando habla de capital consumido solo pone al constante. Claro. ¿Por qué lo hace así? Puede ser influencia de del uso común que hace la economía neoclásica del término. Bueno. Pero bueno, ¿quedó claro? Sí, te entiendo, sí. Bueno. ¿Hay algo más que quieran? Digo, ¿hace falta volver con lo del intercambio desigual o no hace falta y lo damos ya por resuelto? Eso díganme en general. Y después quiero hacerles una pregunta antes de arrancar. Hola, ¿cómo estás? Sí, Alejandro, ¿me escuchás?
Sí, sí, Alejandro, te escucho. A mí me gustaría volver un poco sobre el intercambio desigual, sin tampoco profundizar mucho, porque entiendo que nos vamos a atrasar, pero porque me quedó muy suelto, digamos, ya estaba muy, sinceramente ya estaba muy cansado a esa altura de la clase y no sé, si no, bueno, seguimos No, 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 y no, después no, no. No. no sé qué piensan los demás, digo, no sé qué piensan los Eh, demás. Es no, como pero que tengo ahí Sí, un vacío mental es de lo que, que sucedió con yo Emanuel. voy a hacer ejercicio de la coacción del docente. Si hay alguien que tiene perdón, Juan, dudas, corresponde perdón, volver sobre el tema. Sí, Juan, Marina. no, de acuerdo a lo que decía Alejandro, es cierto, a veces que es tanto el contenido que uno se pierde por momentos. Entonces, no sé qué es lo que pensarás vos, porque por el poco tiempo que falta, tal vez convenga que vos sigas avanzando, nosotros el fin de semana profundizamos un poco más estos temas que estamos viendo ahora y te podemos cuestionar. Si no releemos todo, no te podemos cuestionar. ¿Me No, comprendés lo que te digo? pero de todas formas, como guía, lo hacemos muy rápido. Lo hacemos muy rápido, hacemos de vuelta el recorrido con el ejemplo numérico simplificado y Ujú. me parece que para ustedes también les va a ser útil después para hacer la revisión. Así Bueno, que me parece, porque además ahora cuando veamos la teoría de la dependencia, volvemos a tener el planteo de Marini, pero también tenemos el planteo de Manuel. Emanuel. Y el Mm. planteo de Manuel lo tenemos respecto de dos líneas que hay dentro de la teoría marxista de la dependencia. Dos desarrollos que están sostenidos en el tipo de planteo de Manuel. Bueno, que ahora vemos la diferencia entre los dos desarrollos. Eh, Se me agregó una cosa en el medio. Yo no me acuerdo bien quién me escribió. Lo que pasa es que venía junto con el trabajo que me mandó y yo me concentré en ver que había mandado el trabajo y no en ver la pregunta que seguía a continuación sobre el imperialismo de Lenin. El texto de Lenin es medio largo, pero es para nosotros en la clase lo que hicimos fue mirar ciertos ejes del desarrollo. Es como reconocer esos ejes del desarrollo en un texto que tiene mucho de formas concretas, de circunstancias concretas, que por supuesto este, no hace, el objetivo no es que si el traste tal cosa o el banco de tal cosa, sino qué es lo que está expresando en la unidad de ese desarrollo. Yo a veces en textos así lo que digo es, hay que buscarle el eje de la cuestión, qué cosas aparecen que uno no ve en autores, en otros autores o en Marx, no aparece. Pero es como si uno leyera ya, no sé si alguien lo lee, el suplemento económico de un diario. El suplemento económico de un diario tiene un montón de desarrollos y de cosas, bueno, uno no se pone a leerlo con el detenimiento que le dedica a un texto este, que esté más elaborado. Entonces, para mí lo importante es, en lo del imperialismo, es ir recorriéndolo. Cuando aparece uno de los ejes de cosas que son nuevas, por ejemplo, respecto del planteo que nosotros vimos en Marx, los desarrollos que vimos en Marx, de la relación entre las clases, de la relación entre los países, de cómo se rige la unidad de la producción y el consumo sociales, donde aparece cómo se determina la conciencia, donde aparece alguna de esas cosas, detenerse. ¿Está? De alguna forma, como guía, está lo que se bajó de la clase pasada, que yo había hecho un PowerPoint con puntos
problema es que lo tenía sacado de textos de ediciones distintas del imperialismo, entonces las páginas no me coincidían. Cuando traté de armarlo, dije, bueno, lo dejo sin las páginas. ¿Está? Lo último que quería plantearles es esto, preguntar. ¿Alguien tiene relación con Camila López? Sí, yo, Juan. ¿Le podés preguntar por... Camila estaba participando mucho en la clase, Sí, estaba siempre. Ya la semana sí, pasada no estuvo ninguno de los 2 días y ahora veo sí. que tampoco está. Si Tampoco. está con algún problema que no puede seguir. Incluso había No, no, presentado la no, pregunta. quédate tranquilo que yo hablé con ella el viernes, creo, o el sábado. No, está bien, está superada con el trabajo, pero no, está ahí, está presente. Va a Bueno, continuar, sí, sí. bueno, sí, porque me pareció una lástima No, no, quédate tranquilo. que fuera a dejar. No, no. Bueno. Eh, bueno, estamos un poco menos que de costumbre, pero avancemos. Vamos a lo del intercambio desigual primero, rápido. Lo que teníamos era un primer planteo, porque lo voy a ligar con lo que seguimos a continuación de la teoría de la dependencia. Tenemos un primer planteo que es el de Marini. Marini es uno de los fundadores de la teoría marxista de la dependencia, está considerado casi digamos, el fundador principal, ahora después me refiero a eso, que teníamos el texto largo, donde lo que plantea Marini no tiene que ver con la composición orgánica del capital, el intercambio desigual. Después él hace alguna referencia, pero esencialmente lo que va a plantear Marini es: acá se elude la ley del valor. El contraste con lo de Emmanuel es, acá se aplica la ley del valor y es una consecuencia de la aplicación de la ley del valor y la determinación de los precios de producción en consecuencia, lo que hace el intercambio desigual. Lo que va a plantear Marini es el hecho de que haya países que producen cierto tipo de mercancía, están en relación de cambio con otros. Hay unos que producen cierto tipo de mercancías que los otros no pueden producir o no pueden producir con la misma eficiencia. Está puesto como condición. Entonces, eso le permite a esos países violar la ley del valor y vender el producto a precios que están por encima del valor. En consecuencia, si unos venden arbitrariamente por encima del valor, alguien compra por encima del valor y vende lo suyo de acuerdo al valor. Lo que le está pasando es que hay una desigualdad, recibe algo que tiene menos valor a cambio de algo que tiene el valor correspondiente. Y entonces lo que va a decir es, acá hay países que entregan permanentemente una parte de su riqueza a otros, o países que se apropian de la riqueza de otros. Entonces este es el planteo de Marini. Cuando entramos en el planteo de Manuel, porque Manuel lo va a sintetizar y desarrollar, yo ya les dije que no es el primero que hace la primera parte del planteo. La primera parte del planteo es, hay distintas composiciones orgánicas. Es el efecto puro y exclusivo de distintas composiciones orgánicas entre dos países. ¿Por qué uno tiene la composición orgánica más alta y otro tiene sistemáticamente la más baja? No está en cuestión. Es un problema de esta situación. Después lo que se va a hacer es asociar
al que tiene la composición orgánica más baja que el promedio, con los países que producen materias primas, y con la composición más alta que el promedio con los que producen mercancías del sector industrial. ¿Qué es lo que teníamos en el ejemplo numérico primero? La única diferencia es una diferencia de composición orgánica, porque los dos tienen la misma tasa de plusvalía. Y entonces, lo que va a aparecer es el país A, que tiene la composición orgánica más baja, y el país B, que tiene la más alta. Esto, con la misma tasa de plusvalía, esto es el valor de las mercancías de cada uno. Y suponiendo que estos son los únicos dos países que van a jugar en la formación de la tasa general de ganancia, etc., este total corresponde al capital total de la sociedad. Tiene 1,50 de composición orgánica promedio, el A está por debajo, el B está por arriba. Como el A tiene una composición orgánica baja, tiene relativamente mucho capital variable. Y entonces, con la misma tasa de plusvalía, produce una cantidad de plusvalía más alta que la que produce el capital del país B. Los dos tienen el mismo monto total de capital. Acá capital adelantado y capital consumido son idénticos porque solo está considerado capital circulante. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma la tasa general de ganancia? A tiene una ganancia directa de 50%, B de 30%, el promedio social, la tasa general de ganancia va a ser de 40%. Los dos tienen un capital de 100, cuando se le aplica el 40% de esa tasa de ganancia a cada uno, el precio de producción de los dos, porque teníamos un capital de la misma magnitud, se convirtió en 140, que corresponde al total del valor y la ganancia que cada uno apropia, que es 40, corresponde, la suma a la plusvalía total. Se repartieron la plusvalía total entre los dos países. Pero ¿qué pasó? El precio de producción de la mercancía que produce el país A está por debajo de su valor. Y el precio de producción que produce el país B está por arriba del valor. En consecuencia, cuando en el cambio en el mercado internacional una unidad de A se cambia por una unidad de B, vamos a ponerlo así, la unidad de A encierra una cantidad de trabajo más grande que la unidad de B por la cual se cambia. Entonces el país A siempre está gastando más trabajo que la cantidad, que el encerrado en el producto que recibe a cambio. Y entonces esto es lo primero que va a aparecer como un problema de intercambio desigual, en el cual hay un país, todas las condiciones son iguales, salvo la diferencia en la composición orgánica. Uno de los países aporta sistemáticamente más trabajo, el otro aporta sistemáticamente menos trabajo, los dos reciben lo mismo, o uno aporta más, el otro aporta menos, entonces uno está siempre entregando el producto de una cantidad de trabajo más grande que la materializada en el producto que recibe. Entonces esto es lo que Otto Bauer ya habla, principio del siglo XX, de intercambio desigual. Como explicación de las diferencias entre países. ¿Por qué hay países donde aparece una economía más, con más capacidad de expansión que en otra? Da este argumento. Emmanuel toma eso. Todo este desarrollo está en el texto largo de Emmanuel. Acá sintetizó la discusión. Y lo que hace es, no son solo distintas composiciones orgánicas, sino que hay países que por razones institucionales la fuerza de trabajo se vende
o con un valor más bajo que en el otro, o se vende por debajo del valor. Y la cantidad de dinero que se paga por los salarios forma parte del capital adelantado. Y Emanuel lo que va a hacer es decir, bueno, acá hay, en el país A, la única diferencia que hay respecto de antes es que el capital variable no son 50 como eran en el ejemplo inicial, sino que son 25. ¿Por qué? Porque a los obreros se les paga 25 menos de lo que habría que pagarles. Capital constante es de 50, pero este 25 cambia la composición orgánica del capital, porque ahora el capital variable no solo es más chiquito en lo que reciben los obreros, sino que es más chiquito respecto de la base de prorrateo, de la composición orgánica y después de la base de prorrateo. ¿Dónde están los 25 que faltan acá? Están acá. En lugar de haber 50 de plusvalía, hay 75. La tasa de plusvalía es más alta simplemente porque los obreros se les paga o un valor muy bajo o por debajo del valor. El otro país sigue siendo lo mismo que era el B, sigue teniendo las condiciones que veíamos en el primer ejemplo. Entonces, ¿qué va a plantear Emanuel? Bueno, acá las tasas de ganancia son mucho más distintas que lo que eran en el ejemplo inicial. En el ejemplo inicial acá había 50 y acá 30. Los 30 del B se quedaron iguales porque las condiciones son las mismas. Pero los 50 de tasa de ganancia de A, el 50%, se convirtió en el 100% porque solo se ponen 75 de capital y se sacan 75 de plusvalía. ¿Tá? 50 de capital constante más 25 de capital variable, 75 de plusvalía. Y entonces lo que va a decir Emanuel es, sobre esta base, la igualación de las tasas de ganancia entre los dos países, que corresponde a una tasa del 60%, porque es el promedio de las dos, implica que de los 75 de plusvalía que se obtuvo en este país, solo le quedan 45. Mientras que los 30 de plusvalía que se extrajeron en el país B se convierten en 60 porque se le suman 30 que vienen del país A. Y entonces, no solo está incidiendo la menor composición orgánica, sino que para Emanuel la clave del intercambio desigual está en la baratura de la fuerza de trabajo del país A. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, esto solo va a apropiar 45, el otro va a apropiar 60. Con lo cual, lo que va a decir Emanuel es, bueno, el atraso relativo del país A se debe a que pone en funcionamiento 100 de trabajo vivo, porque son los 75 más 25, ¿tá? Y de esos 100 recupera 25, que es el valor de la fuerza de trabajo de ese país, más 45. Es decir, pone en funcionamiento 100 y solo recibe 70. En cambio, el país B pone en funcionamiento 60, estos 30 más estos 30, recupera los 30 de capital variable, pero además recibe 60 como ganancia media. Es decir, pone 60 y recupera 90. Por eso, dice Manuel, ese país tiene una potencia para valorizar su capital que es más grande que la del país A. ¿Cómo se resuelve esta situación? La respuesta de Manuel es, acá hay 25 en lugar de haber 50, por cuestiones institucionales, por la historia de este lugar, porque la fuerza de trabajo
se paga en estas condiciones, hay esta tasa de plusvalía del 300%, pero desde el punto de vista de la economía nacional, y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado como representante de la economía nacional, es eliminar